Listo, ya estamos grabando. Ok, bueno, hoy día vamos a discutir este paper, este artículo de Ludwig Farbach. No sé qué también les haya ido con la lectura, puesto que es en inglés, pero en todo caso saben que eso ya no es un problema porque lo pueden copiar y pegar en Google Traductor y te sale una traducción, si bien no precisa y exacta, por lo menos decente como para que puedas entender el texto, ¿no? En todo caso, sí, es recontra recomendable, como siempre, que aprendan inglés. Es una herramienta fundamental, ¿no? Eh, digamos, yo amo el español, me considero un hispanohablante nato, me siento como pez en el agua, ¿no? Es mi lengua madre. Pero, pero el inglés, pucha, te abre las puertas a un montón de cosas, ¿no? Entonces, si no has considerado estudiar inglés, considéralo seriamente. Y si ya sabes inglés o estás estudiando inglés, dale nomás. Yo sé que a algunos les parece recontra aburrido, pero te va a ayudar un montón, créeme, y lo vas a agradecer con el tiempo. Entonces la pregunta que se hace Farbach es, ¿cómo es que el crecimiento de la ciencia, ¿no? El crecimiento, ojo, cuantitativo de la producción científica, eh, puede jugar a favor de la propuesta del realismo científico, ¿no? Eh, y lo que él quiere demostrar en este paper es básicamente eh, que hay suficiente evidencia empírica que demuestra que la ciencia ha crecido tan consistentemente en estas últimas décadas y no se ha falsado, no se ha refutado todas estas premisas teóricas, ¿no? Que ya no es válido decir que como la ciencia se equivocó en el pasado, entonces probablemente se equivoque en el futuro. Porque la cantidad del conocimiento científico que existía en el siglo XIX, que existía a inicios del siglo XX, que existía en el siglo XVIII, es ínfima en comparación a la cantidad de conocimiento científico que se ha producido desde mediados del siglo XX para arriba, ¿no? Entonces ha habido un crecimiento exponencial de la ciencia, ha habido como algo así como una revolución científica. Las universidades y los institutos están produciendo ciencia en cantidades ingentes y, y de tal manera que lo que tenemos ahora en ciencia no se compara ni de lejos con lo que hemos tenido antes, ¿no? Entonces, normalmente el antirrealista, ¿no? ¿Se acuerdan? El antirrealista es aquel que decía que probablemente la ciencia no es verdadera, probablemente las oraciones científicas no son ciertas, eh, sino que simplemente hay como una cuestión de utilidad, ¿no? La ciencia es útil, pero eso no significa que necesariamente sea verdadera. ¿Por qué? Porque en el pasado han habido teorías que también han sido útiles y después se demostraron que eran falsas, ¿no? Ese es normalmente el argumento que tiene un antirrealista, o por lo menos el argumento que se le formula al realismo científico, ¿no? Y dado ese argumento, lo que quiere hacer Ludwig Farbach es demostrar que ya no es válida esa objeción, porque actualmente el conocimiento científico eh, ha crecido sostenidamente y no se le ha refutado sostenidamente a tal punto que, que ya es muy improbable que nuestras teorías actuales sean falsas, ¿no? Entonces es una jugada interesante la que hace Farbach, porque te está diciendo, hey, esa crítica que le hacías ya no vale, ¿no? Ya no es legítima. Y va a demostrar con evidencias empíricas por qué, ¿no? Um, entonces, él va a comenzar con unas definiciones que me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, de entrada nomás va a definir qué tipo de realismo científico va a defender. En la clase pasada, cuando hablábamos de Sankey, eh, hice énfasis en que Sankey tiene una serie de principios eh, que considera que los realistas científicos persiguen, pero eso no significa que todos los realistas científicos estén de acuerdo con esos principios. Me parece que dejé eso en claro la semana pasada. Lo que Sankey hace es como una revisión general del realismo científico, pero hay versiones más especializadas del realismo científico, más específicas, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis
del realismo científico que en particular está defendiendo Farbach en este paper, ¿no? Bueno, él dice, yo entiendo la posición del realismo científico como aquella que consiste en la afirmación de que nuestras teorías científicas actuales, empíricamente exitosas, son probablemente, aproximadamente, verdaderas. Esa es la tesis del realismo científico, ¿no? El realismo científico lo que sostiene es que las teorías científicas actuales, ojo, dice current empirically successful scientific theories, o sea, dice las teorías científicas exitosas empíricas actuales. No se está refiriendo a las teorías anteriores, como por ejemplo la teoría de la generación espontánea de Aristóteles, la teoría de, de la generación natural, de la creación divina, o la teoría de Ptolomeo, ¿no? Que funcionaba para calcular las navegaciones de los marinos, pero que después demostró ser falsa, porque uno de sus postulados era que la Tierra era el centro del universo. No se está refiriendo a las teorías del siglo XV, por ejemplo, en alquimia, de Flogisto, ¿no? Se está refiriendo a las teorías científicas actuales. Y por teorías científicas actuales se entiende, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la teoría evolucionista de Charles Darwin, junto a la teoría genetista de Mendel, ¿no? Se está refiriendo a la teoría de la física cuántica, ¿no? Esas teorías que se están debatiendo y que son paradigmas actuales, contemporáneos, ¿no? Y exitosos, dice Farbach, son aproximadamente y probablemente verdaderas. Ahora, ¿se dan cuenta que la posición de Farbach es bien humilde? Él no está sosteniendo que son verdaderas a secas. Él está sosteniendo que son aproximadamente verdaderas, ¿no? Eh, Eso significa que no está siendo tan pretencioso como los realistas científicos que explicamos la clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era uno de los principios del realismo científico? Decía algo así como, nosotros queremos obtener la verdad, ¿no? Existe una interpretación literal del discurso científico, ese era otro principio. Y el otro era la teoría científica, las teorías científicas corresponden con la realidad. Farbach es mucho más humilde, no sé si se dan cuenta, dice, bueno, estas teorías científicas son aproximadamente, probablemente verdaderas, ¿no? En otras palabras, continúa, ¿no? For our current empirically successful theories, ya, para nuestras teorías científicas empíricamente exitosas actuales, la inferencia de su éxito a la aproximación de la verdad es válida inductivamente, ¿no? Entonces, lo que dice Farbach es nuevo, porque lo que te está diciendo es, las teorías científicas actuales son tan exitosas que solamente en este caso, en este grupo de teorías científicas, podemos hacer una inferencia inductiva válida. Una inferencia inductiva válida que consiste en que estas teorías son aproximadamente verdaderas. Hasta aquí, ¿cuál creen que es el problema con esta posición? Acuérdense del primer texto creo que revisamos, que es esta cosa llamada ciencia de Chalmers. ¿Se acuerdan cuando hablamos de inducción y deducción? ¿Cuál es el problema acá en lo que está diciendo Farbach? ¿No? ¿Qué le podríamos objetar aquí cuando dice que la inducción es válida? ¿Qué creen que podríamos decirle? A ver, chicos, piensen un ratito. La habían venido varios. Parece que la política los ha despertado. A veces vienen menos. Me estaba preocupando. ¿A nadie se le ocurre algún problema con esta afirmación de que... Dice literalmente Farbach, ¿no? La inferencia inductiva válida. ¿Y qué había dicho Chalmers sobre eso? ¿Se acuerdan? Había dicho que la Eh, deducción no era válida en general, Exacto, porque Luca. la que Exacto. se deducía de afirmaciones
de pocos datos empíricos y en realidad como hay, no se puede, o sea, no se pueden obtener todos los datos empíricos como para comprobar que una teoría o afirmación es verdadera a partir de esto. Perfecto, Luca, muchas gracias, muchas gracias. Efectivamente, recuerdan, para Chalmers, una inducción no es una inferencia válida, ¿no? Una inducción es una inferencia probable, como está diciendo Farbach, pero no válida. Por ejemplo, si yo digo que las teorías científicas ahora son exitosas y por lo tanto son probablemente verdaderas, altamente probablemente verdaderas, no estoy diciendo que mi conclusión sea válida. Para que sea válida, tiene que ser necesariamente verdadera. No tiene que caber la menor posibilidad de que sea falsa. Pero si Farbach está diciendo que es altamente y probablemente verdadera una teoría científica actual, entonces está renunciando al concepto de Chalmers, ¿no? Entonces él está entendiendo válido, y se los digo porque más adelante lo repite a cada rato, ¿no? Él está entendiendo válido en un sentido mucho más débil del que lo interpretó Chalmers. Para él válida es una afirmación que tiene suficientes pruebas, nada más. O sea, él admite, Farbach, de que una inferencia inductiva sí tiene la propiedad de ser válida, ¿no? Ahora, tú y yo podemos estar en desacuerdo con Farbach. Yo, por ejemplo, no creo que las inferencias inductivas sean válidas. Yo creo que son eso, ¿no? Probablemente verdaderas. No tenía por qué haber metido la palabra válida. Pero, pero bueno, se los menciono porque entonces en el esquema mental de Farbach, una inferencia inductiva es también válida, ¿no? Eh, ya está. Y luego dice, ejemplos de estas teorías, tales como la teoría de la materia, la teoría atómica de la materia, la teoría de la evolución, ¿no? Eh, evolution and claims, y afirmaciones sobre el rol de los virus y las bacterias en las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, cuando él piensa en teorías actuales, en teorías exitosas actuales, está pensando en estos casos, ¿no? El primero es la teoría atómica, que es la física cuántica, ¿no? Que hay elementos microscópicos, subatómicos, que componen nuestra materia, ¿no? La segunda es la teoría de la evolución, ¿no? De Darwin, que dice básicamente que nosotros venimos de un ancestro común y que fenotípica y genotípicamente tenemos rasgos similares con otras especies, ¿no? Y nos adaptamos según la selección natural. Y las otras afirmaciones. Es bien interesante lo que dice acá porque él ya no dice teorías, sino dice afirmaciones, dice claims, ¿no? Las otras afirmaciones sobre el rol que tienen los virus y las bacterias en las enfermedades infecciosas, ¿no? Claro, todo el mundo ahora acepta el, la realidad objetiva de los virus y las bacterias, es decir, nadie negaría la existencia de los virus y las bacterias, ¿no? Imagínense si alguien niega ahorita la existencia de los virus, entonces no hay coronavirus, no hay pandemia, salgamos todos, volvámonos a abrazar y todo vuelve a la normalidad. Y no es así, pues, ¿no? Um, bueno, entonces esa es la definición de realismo científico que va a adoptar Farbach. Eh, Luca dice que hay muchos negacionistas. Sí, sí, sí. Yo cuando me enteré de que habían negacionistas, por ejemplo, sobre las afirmaciones de los virus y las bacterias, al inicio pensaba que era como un meme, ¿no? O sea, de verdad, no se me pasaba por la cabeza que alguien objetivamente crea, ¿no? Que los virus no existen. Pero luego me puse a averiguar, solo por curiosidad, estos videos de conspiracionistas, ¿no? Y estas cosas. Y de verdad hay gente que cree que, por ejemplo, el coronavirus es una invención de China para que en las vacunas nos metan un microchip y controlen nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra mente. Um, y cuando yo veía esos videos, en verdad me daba risa, pero en el fondo es preocupante porque es increíble cómo hay muchas personas en el mundo que no solo se niegan a aceptar la verdad del conocimiento científico, sino que están abrazando teorías altamente peligrosas, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, Popper, porque una de las cosas que nos enseña Popper es que la pseudociencia es peligrosa, ¿no? En el sentido de que te puede vender un conocimiento como si se apoyara en evidencia empírica, pero si no acepta la falsación, si no acepta que puede ser refutada, entonces eso se vuelve altamente peligroso, ¿no?
Ah, Viviana me pregunta que no era así. ¿Qué cosa no era así, Viviana? Seguramente lo dijiste en un momento en que estaba hablando de algo, pero... Ya sí, lo de que nos van a meter un chip, pero no, no creo que será broma. Ay, 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 disculpe. Sí, sí, hay gente que lo cree, créeme. Bueno, entonces, dada esa definición de realismo científico, que repito, es bien humilde, si se han dado cuenta, no está diciendo que las teorías científicas sean necesariamente verdaderas, lo que está diciendo es que las teorías científicas son muy probablemente verdaderas, que esa distinción ya es significativa, ¿no? Y en el segundo punto, lo que dice es que va a explicar en qué consiste el proyecto antirrealista, ¿no? Y el argumento del milagro, ¿no? Eh, y dice que un importante argumento en contra del realismo científico es el argumento del milagro. La versión del argumento es que la versión del argumento que él va a usar en este artículo comienza con la premisa de que en la historia de la ciencia hay un montón de teorías que fueron aceptadas como verdaderas por algún tiempo, pero que después fueron refutadas y reemplazadas por otras teorías. Eh, entonces, si esto es cierto, nosotros no debemos confiar en las teorías exitosas actuales. ¿Por qué? Porque en la actualidad hubo un montón de teorías exitosas que se asumieron como verdaderas y después terminaron demostrándose falsas, ¿no? Y entonces la premisa de este argumento requiere de evidencia, ¿no? ¿Cuáles son estas teorías eh, que eran exitosas, pero que después terminaron siendo falsas, ¿no? A pesar de que un montón de gente las consideró verdaderas? Bueno, lo que me gusta de Farbach es que da datos más puntuales, más específicos, ¿no? Por ejemplo, acá hace una lista de todas esas teorías que en un momento de la historia fueron consideradas verdaderas por ser útiles. Y está la teoría de las esferas cristalinas, de la astronomía medieval y antigua. Está también la teoría de la medicina humoral. No sé si alguna vez escucharon esa teoría que viene de Hipócrates, ¿no? Eh, Está también la teoría de la electricidad estática fluvial, ¿no? Eh, los 5 humores, exacto. Eh, Eso viene de Hipócrates, ¿no? Que en realidad era una, o sea, no hay que quitarle mérito a Hipócrates por si acaso. ¿Ah? Yo creo que Hipócrates por lo menos se mandó a ofrecer una explicación racional de por qué alguien padece algún tipo de estado, ¿no? Eh, y ya en esa explicación racional está el germen del conocimiento científico, ¿no? No necesariamente el conocimiento científico moderno, pero sí de atreverse a ofrecer una explicación racional de lo que nos pasa, ¿no? Antes, ¿qué pasaba en la época de Hipócrates? Hipócrates, por ejemplo, tiene un texto bellísimo que se llama The Sacred Disease, en donde él habla de las enfermedades sagradas, ¿no? Antes en Grecia, la gente padecía de epilepsia, ¿no? Porque la epilepsia no es una enfermedad que haya aparecido recién en este siglo. La epilepsia ha existido desde años, desde miles de años atrás. Y los griegos, como eran religiosos, eran hombres de fe, igual que la mayoría de hombres antiguos, pensaban de que cuando alguien tenía un ataque de epilepsia era porque estaba siendo castigado por los dioses, ¿no? Los dioses estaban afanando con él y le estaban dando su merecido, ¿no? Por algún acto inmoral que probablemente ellos hayan hecho, ¿no? Eh, pero Hipócrates, y por eso se considera el padre de la medicina, dijo, no, aguante, yo voy a ofrecer una explicación natural de por qué esa persona tiene epilepsia, ¿no? Ya cuando utiliza esa expresión nada más, ¿no? Una explicación natural, te está diciendo que va a dejar de lado las explicaciones sobrenaturales, las explicaciones religiosas. Entonces ya se está atreviendo ahí Hipócrates a decirte, oye, yo tengo una explicación científica, ¿no? No religiosa, no mitológica, sino científica. Y creo que ahí está el germen, ¿no? Entonces, Hipócrates, bueno, formuló esta teoría, funcionó, pero tampoco hay que quitarle mérito, ¿no? O sea, digamos, no tenía todas las herramientas que tienen los científicos actualmente. Entonces, ese es otro caso, la teoría humoral de la medicina. La otra está la geología catastrófica,
la teoría de Flogisto, que es la que les mencioné en química, ¿no? No sé si han visto, hay un anime bien bacán, yo soy medio loco animes, pero no soy otaku. Eh, Hay un anime que se llama Full Metal Alchemist, ¿no? Y ahí utilizan mucho de la teoría de Flogisto, y cómo se relacionaban los cuatro elementos, ¿no? El elemento de la tierra, del agua, del aire y del fuego, ¿no? Y cómo el amor y el odio los unía según su conveniencia, ¿no? Estos cuatro elementos, estos cuatro simples elementos se unían siempre por amor y se desunían siempre por odio, ¿no? Algo de eso está en... No soy otaku, suave, suave. Todavía no llego a ese nivel. Eh, Lo que pasa es que el- la- los animes tienen buenas referencias, son obras de arte. Cuando vean Evangelion me van a entender, mientras tanto no me juzguen. Eh, sí, ¿no? Mejor hago mi curso de filosofía sobre animes. Ya bueno. Entonces, está la teoría de Flogisto, está también la teoría calórica, está también la teoría de la vibración, está también la teoría vital de la fuerza en fisiología, está el electromagnetismo, está el éter óptico. Este éter, por ejemplo, pucha, el éter era considerado una entidad existente hasta hace poco. O sea, a inicio del siglo XX, la gente pensaba que había éter. Éter era como un espacio entre los átomos, ¿no? Para evitar esta noción del vacío, el éter era como un espacio entre los átomos. Pero el éter nunca existió, simplemente que como era un vacío teórico, se propuso ad hoc para salvar algunas teorías como la teoría de Isaac Newton, ¿no? Como la teoría óptica de los átomos. Eh, entonces el éter era como una especie de atmósfera, algo así que se proponía donde se movían los electrones y los protones, ¿no? Pero ya después se demostró que en realidad eso no existe y no es necesario postularlo tampoco, ¿no? Eh, pero hasta hace poco los manuales de ciencia consideraban al éter una entidad existente, ¿no? La teoría de la inercia circular y las teorías de la generación espontánea, ¿no? Las teorías de la generación espontánea se refieren es la adversaria de la teoría de la evolución, ¿no? En la Universidad de Oxford y Cambridge, antes de la aparición de Darwin, la teoría de la generación espontánea gozaba de una aceptación total, ¿no? Los geólogos, los evolucionistas, todos abrazaban la teoría de la generación espontánea, ¿no? Hasta que Darwin vino y revolucionó la historia de la biología, ¿no? Entonces, todos estos casos, dice Farbach, son casos en los que, bueno, o sea, el antirrealista lo que te dice es, mira compadre, toda esta lista que te he dado son pruebas fehacientes de que hubo un tiempo donde la gente creía en estas teorías porque funcionaban, ¿eh? Ojo, todas estas listas que están acá, todos estos nombres funcionaban. De alguna manera, a mí me sorprende, pero funcionaban. Sus explicaciones gozaban de utilidad. Este, y sin embargo, después se demostró que eran falsas, ¿no? Eh, entonces, el argumento antirrealista es, bueno, que sea útil no necesariamente significa que sea verdadera. Wow, entonces este es un buen argumento antirrealista, ¿no? Te está diciendo, oye, mira, te puedes equivocar, ¿no? Y no hay nada que te garantice que no te equivoques. Entonces, ¿qué es lo que se propone Farbach? ¿De qué manera quiere evadir esta crítica, ¿no? Um, o sea, este argumento, dice, es la base del primer tipo de antirrealismo que quiere considerar él y que va a llamarlo antirrealismo proyectivo. ¿Por qué proyectivo? Porque proyecta lo que sucedió en el pasado en el futuro, ¿no? Eh, si algo sucedió con estas teorías, entonces por proyección sucederán también en el futuro, ¿no? Y dice que el antirrealismo proyectivo acepta la conclusión del argumento del milagro, ¿no? Miracle Argument, esperando que en el futuro se refuten las teorías exitosas, ¿no? Y sostiene que, como no conocemos cuáles van a ser refutadas, no debemos creer en una teoría exitosa actual, ¿no? Bien bacán es este argumento antirrealista, ¿no? Es impecable. Te está diciendo que como no sabes qué teorías van a dejar de ser verdaderas en el futuro, entonces no deberías creer en ninguna de ellas.
Y eso sí es bien antirrealista, ¿no? Porque te está diciendo que entonces ninguna de las teorías científicas exitosas actuales son verdaderas. Debe ser escéptico con respecto a ellas. Y ya saben, pues, porque ya vimos la clase pasada en el texto de Sankey, que el realismo científico propone todo lo contrario, ¿no? Te dice que las teorías científicas son verdaderas, corresponden con la realidad y que deben interpretarse literalmente, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Ha quedado claro entonces qué realismo científico defiende Farbach? ¿Cuál es el argumento antirrealista que él va a discutir? ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregúnteme, gente, porque esto de todas maneras va a venir en el ensayo. De todas maneras. ¿No hay manera de refutar el argumento del antirrealismo proyectivo? Eh, sí, o sea, digamos, no hay manera lógica, Viviana, pero lo que quiere ofrecer Farbach, es más, yo cuando terminé de leer el paper, me dio más la impresión de que era un paper científico en vez de uno filosófico. Porque, o sea, Farbach lo que hace es, a ver, voy a revisar la historia de las teorías científicas actuales y vamos a ver cómo ha crecido últimamente. Y él te da evidencias, te da pruebas empíricas fiables de que sí podemos confiar en las teorías científicas actuales. Entonces, ese es como su contraargumento eh, en contra del antirrealismo, ¿no? Y si eso fuera cierto, entonces el argumento antirrealista no funcionaría para este caso. Sí. No sé si queda alguna duda con respecto al tipo de realismo que defiende Farbach. ¿Entendieron qué es el PMI? ¿Todo claro, chicos? ¿Seguros? Sí, Cristian, pero tengo una pregunta. Dime. Entonces, lo que propone con los datos estos históricos, eh, o sea, Farbach es otra proyección diferente, ¿no? Como que proyecta que no va a haber, que no van a falsarse esas teorías actuales fuertes. Entonces, ¿no lo está refutando? ¿O qué está haciendo con el PMI? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿La está refutando? ¿Lo está intentando falsar el propio argumento? O sea, no sé cómo describir eso que está haciendo. Sí, buena pregunta. Creo que también es un poco lo que le preocupaba a Viviana. Gracias, Luca. Es que no me animo a decir que lo está refutando, porque lógicamente el argumento antirrealista es impecable. Lo que creo que está queriendo hacer Farbach es debilitarlo. Ahí está. Esa es una mejor expresión, ¿no? Quiere debilitar la conclusión del argumento antirrealista. O sea, ¿y cuál es la conclusión del argumento antirrealista? Que no debemos creer en las teorías científicas actuales. Esa es la conclusión, y está acá, resaltado, ¿no? Es esto de acá. Entonces, como no debemos creer en las teorías científicas actuales, lo que está haciendo Farbach es darnos buenas razones para que sí podamos creer. Entonces, no es que esté refutando el argumento antirrealista, lógicamente, porque las premisas y la conclusión del argumento antirrealista son impecables. O sea, tendrías que usar lógica para refutar al antirrealista. Lo que está haciendo Farbach es ir por otro lado, es revisar la historia de la ciencia actual y, y tener como que pruebas objetivas a favor de que sí debemos creer en las teorías científicas actuales, ¿no? Entonces creo que la mejor palabra, Luca y Viviana, y para los demás que quizás tienen la misma duda, es que quiere debilitar la conclusión del argumento antirrealista. Ese creo que es el objetivo de Farbach, ¿no? Quiere debilitarlo, quiere quitarle fuerza a la conclusión de que no debemos creer en las teorías científicas actuales. Al contrario, él quiere convencernos de que sí hay buenas razones para creerlas, ¿no? Viviana agrega, creo que el principio que iba a presentar tres posiciones, esta es la segunda, es como lo que presenta, dijo. Sí, ajá, Viviana. Ajá. Bueno, entonces continuamos, ¿ya? Empiricism, empirismo. A ver, dice, la segunda posición antirrealista que quiere discutir es una versión simplificada de un argumento de Bas
Frazen es un filósofo de la ciencia, por si acaso, ¿no? Que él va a llamar el empirismo, ¿no? De acuerdo con el empirismo, nosotros solamente podemos creer en las teorías exitosas, eh, pero aquellas que dicen algo sobre entidades observables, ¿no? Pero a veces mi cerebro, le juro que habla en inglés y luego en castellano, ya no sé qué idioma hablo. Pero nosotros debemos ser agnósticos con respecto a las entidades inobservables, ¿no? Incluso si las conocemos como teorías compatibles con la evidencia observable, no debemos creer lo que dicen sobre las entidades inobservables. Entonces, ¿en qué consiste este segundo tipo de antirrealismo? El primer tipo de antirrealismo era aquel que te dice de que como las ciencias han fallado antes, entonces pueden fallar después y por lo tanto no debemos creer en ellas, ¿no? El segundo tipo de antirrealismo lo que te dice es que, oh, no, Van Frasen te dice, no, mira, yo sí creo en que debemos creer en las ciencias actuales, en las ciencias exitosas, pero solamente si se refieren a entidades observables. Por ejemplo, eh, la, probablemente la teoría de la relatividad se refiere a entidades observables, o sea, tenemos telescopios suficientemente sofisticados para poder observar, valga la redundancia, a los astros y su comportamiento, ¿no? Entonces podemos hacer cálculos matemáticos porque podemos confiar en aquello que estamos viendo, en aquello sobre lo cual tenemos una experiencia visual, ¿no? Entonces los astros son efectivamente entidades observables. Pero dice Van Frasen, que es el segundo tipo de antirrealismo, no deberíamos confiar en aquellas teorías que suponen entidades inobservables. Y una de esas teorías que suponen entidades inobservables, obviamente, es la física cuántica. Es la teoría atómica de la materia, ¿no? Porque saben que no tenemos microscopios lo suficientemente potentes como para observar la existencia de electrones, protones y neutrones, ¿no? Entonces Van Frasen agrega, incluso si tienen un poder explicativo en mi teoría, claro, porque, por ejemplo, tampoco podemos ver virus, ¿no? Pero yo digo que el virus existe, porque si no existiera, entonces mi explicación sobre las enfermedades no funcionaría, ¿no? Eh, Cristian, pero ¿dónde has visto el virus? ¿No? ¿Dónde está el virus? Bueno, te vuelvo a repetir, nadie hasta ahora puede ver un virus, nadie. De hecho, en física hay una rama de la física bien bacán que, con la biología, que ambos estudian los virus. Es bien chévere porque los virus son tan microscópicos que los consideran como parte del mundo subatómico, ¿no? Eh, y alguien que estudia física, por ejemplo, también puede estudiar a los virus, ¿no? Y ahí unes la física con la biología, ¿no? Es bien bacán, es bien bacán. Hay un documental en Netflix que les recomiendo ver sobre este punto de los virus y pucha, que son cosas alucinantes, ¿no? Gente que, por ejemplo, está buscando curar y estudiar el VIH, ¿no? Han querido romper, o sea, microscópicamente, han querido romper la barrera de ese virus, ¿no? Que ni siquiera se considera un ser vivo, pero han querido como romperla para descifrar qué es lo que lo hace débil, ¿no? Eh, y ahí se meten físicos, se meten biólogos, se meten químicos, ¿no? Entonces, los virus son como un objeto de estudio interdisciplinario, ¿no? Es estudiado desde la física subatómica, por la biología molecular y la química, ¿no? Entonces, Van Frasen, que es el segundo antirrealista, lo que sostiene es, miren, eh, por más que los virus tengan un poder explicativo interesante, si son entidades inobservables, entonces debemos ser agnósticos con respecto a ellas, ¿no? Oye, Van Frasen, pero entonces tú no eres un realista científico. Y Van Frasen te diría, sí, sí lo soy, pero lo soy exclusivamente con entidades observables. Si me hablas de entidades inobservables como los virus, como los átomos, como los electrones, me mantengo agnóstico, me mantengo escéptico, suspendo mi juicio y prefiero no creer en esas teorías que suponen ese tipo de entidades, ¿no? Eh, entonces, la posición de Van Frasen es una posición realista, ¿no? Insisto, él sí cree que eh, hay que creer en las teorías exitosas actuales,
pero es un realismo un poco cobarde, porque no se quiere comprometer con las entidades inobservables, ¿no? Un poco cobarde, pero también un poco racional, ¿no? Es decir, parece sensato adoptar la posición de Van Fraasen, ¿no? Por ejemplo, eso le pasó al éter, a esta teoría de acá, ¿no? Al éter óptico. Funcionaba, explicaba un montón de cosas, solucionaba un montón de problemas, pero después se descubrió que el éter no existe, ¿no? Y que no hay necesidad de postularlo. Entonces, lo mismo podría pasar con los virus, con las bacterias. Ala, pero sería bien raro. ¿Ustedes se imaginan que, no sé, que en 20 años digan que los virus nunca existieron? Pucha, yo me meto un balazo, ¿no? Porque, o sea, te estás cuidando un montón con respecto a un montón de cosas, ¿no? O sea, asumes que existen organismos así microscópicos, usa mascarillas, y de pronto te dicen, pucha, no, los virus no existen. Nos hemos equivocado todo este tiempo. Wow, sería bien fuerte, ¿no? Eh, pero bueno, Van Fraasen, el realista científico, cree que es posible y por lo tanto hay que ser escépticos, ¿no? Ya. Entonces, este es el segundo tipo de antirrealismo que también va a discutir Feuerbach, ¿no? Eh, dice unas cosas interesantes más acá, me parece. Sí, bueno, él ejemplifica con la teoría de la evolución a qué se refiere por entidades observables y por entidades inobservables, ¿no? Lo menciona acá, ¿no? En este ejemplo. Bueno, yo ya les hablé de eso un poco, así que ya está. ¿Cuál es entonces el marco del realismo para Feuerbach, ¿no? Eh, ¿Y de qué manera podemos refutarlo, ¿no? Dice, los realistas apoyan cada uno de estos tres pasos, se refiere a los pasos de las premisas de acá. Ahorita les explico brevemente qué es eso, no se vayan a asustar solo por las fórmulas, en realidad es más fácil de lo que parece. Que forman el argumento del no milagro, ¿no? Descomponiéndolo en tres partes, ¿no? En la primera parte, el argumento del no milagro establece que sería un milagro si una teoría que ha sido establecida con numerosos test empíricos, ¿no? Y, y que, bueno, en el pasado fue refutada, ¿no? No, perdón, que ha sido sostenida con numerosos test empíricos y que en el futuro sea refutada. Y el realista científico dice, by breaking it into three parts, steps, state. No, este es un comentario como irónico sobre el antirrealismo, ¿no? O sea, Feuerbach lo que quiere decir es que sería sorprendente que las teorías exitosas actuales sean teorías falsas en el futuro, ¿no? Ya. Entonces, acá está su propuesta. Dice, el realismo científico es amenazado por el argumento del PMI y la subdeterminación. Así sería la traducción de Underdetermination. Consideramos primero el PMI, ¿no? En la versión que he presentado arriba, esta tiene la conclusión de que muchas de nuestras teorías exitosas actuales van a ser refutadas en el futuro. Por lo tanto, es un ataque sobre nuestro primer paso del éxito del pasado más el futuro exitoso, ¿no? Por el contrario, ¿no? By contrast, los empiristas, como definí arriba, están en silencio sobre el primer paso, ¿no? Ellos aceptan el PMI y por lo tanto rechazan el primer paso. En el primer paso no puede, si el primer paso no puede ser tomado, entonces los otros dos pasos tampoco pueden ser tomados, al menos en este marco teórico. Por lo tanto, ¿no? Proponentes típicos del antirrealismo proyectivo tampoco deben creer en que nuestras teorías exitosas actuales dicen algo sobre las entidades inobservables, ¿no?
¿Y cuáles son estos pasos? A ver, veamos. El primer paso es que una teoría es verdadera si es empíricamente adecuada. El segundo es que una teoría adecuada empíricamente es una teoría exitosa por siempre. Y el tercer paso es que si una teoría es exitosa por siempre, entonces una teoría siempre será exitosa. ¿Cuáles son los caminos que hay acá? Bueno, de la verdad implica la adecuación empírica. La adecuación empírica implica el éxito pasado y futuro, y eso implica el éxito pasado, ¿no? Entonces, estas flechitas, por si acaso, no es que primero sea verdad y después sea la adecuación teórica, no, al contrario. Estas flechitas lo que te están diciendo es que la verdad, o sea, si una teoría es verdadera, eso ya supone que la teoría es adecuadamente empírica, que la teoría tiene éxito en el pasado y que la teoría tiene éxito en el futuro. Eso es lo que significa que una teoría sea verdadera, ¿no? Entonces, la idea es de qué manera yo demuestro que las teorías científicas actuales cumplen con estas implicancias, con estas implicaciones, ¿no? Ya. Ya. Y acá está el argumento, ¿no? Este es su argumento. Um, Acá está. Dice, examinemos dos formas en que el conocimiento científico ha crecido, dado los científicos en algunos periodos del tiempo y cómo estos pueden ser medidos. El número de artículos publicados en este periodo y el número de trabajos científicos en este periodo. Yo volveré a este momento tanto para medir las maneras en que obtenemos los mismos resultados. Ya. ¿Dónde está el cuadrito? Acá está. Este es su argumento. Miren, observen el cuadro. El cuadro es un cuadro acumulativo, ¿no? Tanto de la producción científica académica como la de la producción científica no académica. Y observen desde el año 1900, ¿no? Fíjense cómo ha crecido la ciencia desde el año 1900. Ahora ubíquense en el año 1900, entre 1940 y 1950. O sea, hasta hace 70 años, la ciencia no había crecido mucho, ¿no? La producción era de, a ver, ubiquémonos en el año 1940, era de 1000 papers, ¿no? 1000 papers, o sea, 1000 artículos científicos, 1000 investigaciones científicas, ¿no? Hasta el año 1940, 1950 más o menos, ¿no? Ahora, miren cómo crece después de la década de 1950. Después de la década de 1950, 1970, por ejemplo, está en ya no 1000 papers, sino 6000 papers, ¿no? O sea, 6000 investigaciones, que es el triple de lo que en 500 años, no, perdón, que estoy hablando, de lo que en 5 décadas se hizo, ¿no? Porque en 5 décadas se publicó un promedio de 1000 papers anuales, pero ya para el año 70 se está publicando 6000. Ahora ubíquense en el año 80, acá, y vayan a la línea de, de los artículos publicados y de los artículos publicados no citados, ¿no? Pero publicados al fin y al cabo. Entonces, miren, la línea del año 80 es de 12.000 artículos de investigación científica, ¿no? ¡Qué bestia! Y ya pues vayan al año 2000, ¿no? Y la lista es de 17.000. Y eso que este paper es antigua. Este paper, miren la fecha, se publicó en el 2011. Entonces, imaginan la cantidad de producción científica que debe haber habido en estos últimos 10 años. Entonces, yo me imagino haciendo un cálculo según este cuadro, que ahorita la producción científica mundial debe estar en unos 32.000, ¿no? 32.000 artículos por año, ¿no? Entonces,
la cantidad de ciencia que se ha producido en estas últimas décadas, desde el 60 hasta el 2020, es brutal, ¿no? Y no se compara con la producción científica que ha habido antes de la década del 60, ¿no? Y del 50. Ahora, ¿qué es lo que quiere probar con esto Farbach? Bueno, por lo tanto, ¿no? De acuerdo al número de artículos publicados y de acuerdo al número de investigaciones científicas publicadas, nosotros tenemos un radio, ¿no? De que las publicaciones se han doblado entre los 15 y 20 años. Este es un crecimiento fuerte y significa que la mitad del conocimiento científico que jamás se ha hecho en la vida, ¿no? Se ha hecho entre los 15 y 20 últimos años. O sea, aquí, en este periodo. Porque como el artículo se publicó en el 2011, se está refiriendo entre 1990 y el 2000, más o menos, ¿no? Entonces, dice Farbach, ¿no? Que la mitad de lo que se ha producido en ciencia se ha producido recién, hace 20 años aproximadamente. Mientras que la otra mitad se ha hecho en el tiempo restante. Y 3/4 del conocimiento científico se han hecho entre los 30 y 40 últimos años. Mientras que en todo el tiempo anterior, solo 1/4 ha sido hecho. Esto demuestra, ¿no?, que el radio se ha duplicado, ¿no? Y esto implica que los resultados que necesitamos para la siguiente sección, ¿no?, al menos el 95% del conocimiento científico que jamás se ha hecho desde el año 1915. Y que al menos el 80% de todo el trabajo científico que jamás se ha hecho desde el año 1950. ¿No? ¿Cuál creen que sería la consecuencia de que, como dice Farbach, ¿no?, la mitad del conocimiento científico del mundo recién se haya producido hace 15 y 20 años? ¿De qué manera creen que eso debilitaría al antirrealismo? ¿Quién la capta? Que no es comparable los años anteriores, o sea que hay teorías que han sido refutadas, pero no es comparable con la actualidad. Y si no es comparable con la actualidad, está cerca, Viviana, si no es comparable con la actualidad, entonces, ¿qué pasa con el argumento antirrealista? Pues se demorona porque justamente el antirrealismo proyectivo mencionaba que no podíamos creer en esas teorías, ¿no? Porque podían ser refutadas en el futuro. Exacto. Es decir, si tu evidencia es que en el pasado las teorías, por ejemplo, como la química de Flogisto o como la teoría de los humores de Hipócrates funcionaron, pero después se demostraron falsas, si tu evidencia es esa, lo que te diría Farbach es, déjame decirte que te estás refiriendo al 5% de lo que se ha hecho en ciencia en el mundo. Mientras que el 50% restante de ciencia entre los 15 y 20 últimos años, en cambio, sí apoya el éxito de las teorías científicas, ¿no? Y eso es suficiente para Farbach, ¿no? Para Farbach, entonces, esa inducción que hacen los antirrealistas es una inducción débil, ¿no? Porque si tú quieres hacer una inducción fuerte, deberías decirlo sobre más evidencia científica. Pero dada la producción de estos últimos 20 años, entonces ya no es válida tu inferencia, ¿no? Acá está justo una parte interesante de lo que quiere concluir Farbach, ¿no? Él dice, el argumento del PMI, ¿no?, tiene la premisa de que en la historia de la ciencia está llena de teorías que una vez fueron aceptadas y exitosas, pero que después fueron refutadas. Pero si consideramos nuestra premisa en este sentido intuitivo, como podemos ver más temprano, los centralistas defienden esta idea ofreciendo numerosos ejemplos de tales teorías. Pero ahora, dado el crecimiento exponencial de la ciencia, tenemos que revisar
recheck, ¿no? Revisar, así está bien. Revisar si estos ejemplos son realmente evidencia para la premisa del PMI. Y si lo hacemos, nosotros obtenemos una idea muy diferente de la materia, ¿no? Es decir, si una de las premisas del argumento antirrealista es que en el pasado las teorías científicas eran verdaderas porque se consideraban exitosas y después se demostraron falsas, a pesar de seguir siendo exitosas, lo que te diría Farbach, repito, es que no estás considerando toda la evidencia empírica disponible, debido a que en los últimos 50 años, en los últimos 20 años para ser más específicos, la ciencia ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces habría que volver a revisar si es que las teorías científicas actuales pueden ser, digamos, objeto de falsedad, ¿no? Bueno, luego Farbach se anima a mostrar una lista de las fórmulas que han demostrado éxito y que por lo tanto en estos últimos 20 años, ¿no? Y que por lo tanto no van a ser falsas, de que son recontra probablemente verdaderas y que por lo tanto debemos ser realistas, debemos creer en ellas. Bueno, la teoría de la evolución es la primera, ¿no? Que yo creo que todo el mundo acepta que la teoría de la evolución ya pues es altamente, probablemente verdadera, ¿no? Dice, prácticamente todos los organismos sobre la Tierra están relacionados por un ancestro común y la selección natural es una fuerza importante para el cambio o la adaptación, ¿no? La tabla periódica de elementos también es otra cosa en la que podemos creer. La conservación de la masa y la energía, las enfermedades infecciosas que son causadas por virus y bacterias, que la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que el cerebro es un conjunto de neuronas, que hay billones de galaxias en el universo, que el sonido consiste de olas de aire, y que en el pasado la Tierra vivía en épocas glaciares, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a Farbach, bueno, ya, finalmente, tú eres realista, ¿sobre qué teorías quieres ser realista? Bueno, cualquiera de estas que están en la lista, ¿no? Porque en los últimos 20 años lo que se ha publicado en ciencia ha sido sobre esto. Y sí, parece tener sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, considero ya muy difícil que la teoría de la evolución deje de ser verdadera, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me declararía sin ningún problema realista científico respecto de la teoría de la evolución, ¿no? No tendría ningún problema. También me declararía realista científico respecto de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias y virus, ¿no? También me declararía realista científico respecto de la afirmación de que hay billones de galaxias en el universo, ¿no? O sea, negarse a aceptar esa verdad, pucha, no sé, implicaría ser un negacionista con respecto a los virus y que existe la pandemia, una cosa así, ¿no? Y ese tipo de cosas sí, pues son ejemplos de paradigmas científicos, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es la conclusión que finalmente termina abrazando Farbach en esta parte? Bueno, dice, el argumento del PMI afirma que muchas de nuestras teorías científicas exitosas actuales serán refutadas, porque en la historia de la ciencia hubo muchos casos de teorías científicas exitosas que después fueron refutadas. Pero para ir en contra del argumento del PMI, comienzo desde la observación de que la cantidad de conocimiento científico hecho por los científicos ha crecido exponencialmente sobre todo en los últimos 300 años y se ha duplicado en los últimos 20 años. Lo que implica que casi todo el conocimiento científico hecho jamás ha sido hecho en las últimas décadas, ¿no? Especialmente entre la década del 50 y la década del 80, ¿no? Luego se resalta un argumento de acuerdo con el cual si las teorías científicas exitosas quieren determinarse, ¿no?, en base a la teoría proyectiva, ¿no?,
debemos pesar los periodos de tiempo de acuerdo a la cantidad de trabajo científico hecho en estos momentos, ¿no? Si hacemos eso, entonces tenemos ejemplos de teorías abandonadas presentadas por antirrealistas que no son representativas en ningún sentido, ¿no? Claro, por ejemplo, ya nadie sostiene estas teorías, pues, ¿no? Las de acá. ¿Dónde está? Esto, ¿no? ¿Y a quién defiende, por ejemplo, el éter? Nadie defiende la teoría de la medicina humoral, ¿no? Ni la teoría química de Flogisto, ¿no? Entonces, el antirrealista se basa en esos argumentos para refutar el realismo, pero ¿qué realista científico defiende esas teorías? Nadie, ¿no? Entonces dice que es absurdo apelar a ese tipo de teorías, ¿no? Por el contrario, examinamos que en las últimas décadas descubrimos una... no sé qué significa barley, voy a buscarlo en mi diccionario. Pero nuestras teorías científicas exitosas actuales, ¿no? La mayoría de nuestras científicas teorías exitosas actuales de ese tiempo han sido abandonadas. Ya, entonces se está refiriendo a las teorías anteriores, ¿no? En otras palabras, durante el tiempo en el que la mayoría del conocimiento científico se ha hecho, nuestra mayoría de conocimiento científico exitoso ha sido enteramente estable. Esto es lo que quiere demostrar Farbach, que el conocimiento científico exitoso actual es estable, ¿no? Y que no se compara al conocimiento científico exitoso anterior. Ajá, no apenas. Gracias. Apenas eso significa barley. Gracias, Daniela. Casi ninguna. Ajá, exacto. Bacán. Bueno, gente. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna duda. En realidad lo que propone Farbach entonces no es cosa del otro mundo. Está queriendo probarnos de que debido a que la ciencia ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años, entonces la carga de la prueba no la tiene el realista científico, sino la tiene el antirrealista, porque es él el que dice que las teorías científicas exitosas no deben ser creíbles, ¿no? Pero Farbach trata de demostrar que el argumento de los antirrealistas funciona solo para las ciencias que en el pasado demostraron ser falsas, ¿no? Pero actualmente la ciencia ha crecido tanto que ya, o sea, las pruebas que usas ya no son suficientes, ¿no? Tendrías que revisar de nuevo todo el conocimiento científico y ver si es que se puede encontrar falsedad en ello, ¿no? Ahora, como dije al inicio, esto no refuta por completo el argumento del antirrealismo, porque el antirrealista podría seguir diciendo, bueno, no importa si es muy improbable que las teorías científicas actuales sean falsas. Lo que a mí me interesa es que haya 1% de probabilidad, y eso es suficiente para no creer en las teorías científicas actuales, ¿no? Entonces, lo que le diría a un realista científico como Farbach es, bueno, si tú sostienes eso, entonces no me queda nada más que pedirte que reconsideres de nuevo la evidencia, ¿no? Y ahí se queda todo, ¿no? No me parece que haya una discusión filosófica real aquí. Me parece que es más una discusión incluso empírica. Por eso les decía al inicio, ¿no? No sé si considerar este paper un paper científico o filosófico, pero en fin, creo que sí tiene implicancias filosóficas en todo caso, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia deberíamos ser más cuidadosos, ¿no? No estamos hablando de
toda la ciencia que se ha hecho en la historia. Lo que se ha hecho en ciencia en estos últimos años es tan gigante que no, ignoramos por completo la cantidad de conocimiento que hay, ¿no? Y si pensamos en ciencia por estas teorías antiguas, entonces no estamos teniendo una buena referencia, ¿no? No estamos viendo la población correctamente, no estamos viendo el conjunto correctamente. Bueno, gentaza, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya. Ya, listo, gente. Bueno, entonces, no se preocupen, durante el día, eh, sí, sí, yo voy a ir a la marcha más tarde, de todas maneras, voy a estar por ahí. Tengo que trabajar hasta las 5, pero termino de trabajar y voy volando. Además, yo estoy bacán porque ¿saben dónde vivo? Vivo a 2 cuadras de la Plaza de Armas, por el Teatro Municipal. Entonces, es gracioso porque todo el centro está cerrado por los policías, pero, eh, pero bueno, o sea, yo ya estoy en el centro, ¿no? Así que voy a tener que salir la vaina va a ser tener que regresar, ¿no? Pero ya, bueno. No, no, no para mañana, Sebastián, para hoy. Hoy van a estar listas las preguntas y hoy vamos a publicar el ensayo. Y ya saben, como siempre, tienen una semana, ¿ya? Ya saben cómo quiero los ensayos. Por favor, cero palabreo y contesten puntualmente a la pregunta. Y, y bueno, ya más o menos por los comentarios que les he dicho, espero que les haya quedado más claro. Si tienen alguna pregunta sobre la práctica calificada que les vamos a dejar, sobre el ensayito por favor háganme la mía. Antes de que se manden con la respuesta de sus ensayos, mejor pregúntenme, cosa que no se arriesgan a tener una mala nota, ¿ya? Sí, será sobre Popper y será sobre el realismo. Ajá. Sobre conjeturas y refutaciones y sobre el texto de Sankey y el texto de Farbach. Esas 3 cosas. Sí. Ya. Ya pues, gente, bacán. Cuídense mucho. Gracias por su asistencia y estamos conversando, ¿ya? Muy amables como siempre. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, mira, cuídense, nos vemos. Chao, gracias, cuídense.